Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos turcos, donde les traemos toda la carnita asada, los dramas, los romances y los secretos mejor guardados de nuestras estrellas favoritas. CU Superíndice 3 Moestu en el dúo de hoy. Espero que es tu copyright en el listos porque hoy tenemos una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright, todavía nos duele un poquito su ruptura, pero es que el drama no para. Y lo que les voy a contar hoy, cru copyright amme, nadie lo esperaba. Vamos a analizar los últimos acontecimientos, las pistas que nos han dejado, las declaraciones explosivas y, por supuesto, los rumores candentes que circulan por la red. Antes de empezar, quiero recordarles que si son tan fans de las series turcas y de sus protagonistas como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y se enteren de todo lo que pasa en este mundo de telenovelas. Ahora vamos al luo. Como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem nos enamoraron con su química en Senu con diéresis al capm, Love is in the air. Su romance traspasó Superíndice 3 la pantalla y se convirtió Superíndice 3 en una realidad, llenando de alegría a sus fans. Eran la pareja perfecta a la envidia de todos, hasta que la burbuja explotó Superíndice 3. De repente, sin previo aviso, anunciaron su separación Superíndice 3N. El mundo se cayó Superíndice 3 a pedazos. Las teorías sobre los motivos de la ruptura abundaron, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, celos, incluso se habló Superíndice 3 de terceras personas. Pero la verdad es que nunca se supo con certeza copyright pasó Superíndice 3. Y AQ es donde empieza lo bueno. Después copyright ese de un tiempo de silencio, de apariciones esporádicas en eventos y de comentarios ambiguos en redes sociales, parece que la historia de Hande y Kerem estuvo lejos de haber terminado. Recientemente han surgido una serie de más menos sales que apuntan a una posible reconciliación Superíndice 3N, o al menos, a una relación Superíndice 3N mucho cercana de lo que pensábamos. Para empezar, varios testigos aseguran haberlos visto juntos en lugares públicos. No se trata de encuentros casuales en alfombras rojas, sino de citas discretas en restaurantes, cafeterías e incluso, atención Superíndice 3N, en el cine. Como una pareja normal y corriente. Obviamente no hay fotos que confirmen estos avistamientos, pero los rumores son cada vez más fuertes y, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Pero eso no es todo. Los fans observadores han notado que Hande y Kerem han vuelto a seguirse en redes sociales. Su copyright que suena trivial, pero en el mundo de las celebridades, estos gestos virtuales tienen un significado enorme. Además se han empezado a darle me gusta a publicaciones del otro y a dejar comentarios sutiles, llenos de emoticonos y dobles sentidos. ¿Acaso coqueteando en público? Todo parece indicar que Y la cereza del pastel, Hande y Kerem han sido vistos luciendo accesorios muy similares. Un collar, una pulsera, incluso una gorra que parecen haber sido intercambiados o comprados juntos. ¿Será una forma de demostrar que aún se sienten conectados? ¿Un símbolo de su reconciliación Superíndice 3N secreta? Las especulaciones a la orden del dúo. ¿Pero copyright dicen sus amigos y allegados? Pues bien, aunque nadie se atreve a confirmarlo abiertamente, varias fuentes cercanas a la pareja han dejado entrever que Hande y Kerem trabajando en su relación Superíndice 3N. Parece que después copyright ese de la tormenta han decidido darse una segunda oportunidad. Han aprendido de sus errores, han madurado y están dispuestos a luchar por su amor. Ahora bien, no todo es color de rosa. También copyright hay voces que advierten sobre los peligros de una reconciliación Superíndice 3N apresurada. Algunos creen que Hande y Kerem no han resuelto los problemas que los llevaron a separarse y que, tarde o temprano, volverán a tropezar con la misma piedra. Otros temen que esta nueva oportunidad sea una estrategia publicitaria para impulsar sus carreras, especialmente ahora que ambos están trabajando en nuevos proyectos. Sea como sea, lo cierto es que el drama de Hande y Kerem sigue dando que hablar. Su historia de amor con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, nos tiene a todos enganchados. Y no podemos evitar preguntarnos, ¿será esta reconciliación Superíndice 3N la definitiva?
¿Volveremos a verlos juntos, felices y enamorados? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, vamos a seguir de cerca sus pasos, analizando cada uno de sus movimientos y descifrando sus mensajes ocultos. Porque en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y hablando de cambios, quiero recordarles que Anderu Párrafo estuvo a punto de estrenar una nueva serie, donde interpreta a un personaje totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Se trata de un thriller psicológico superíndice 3 Jico que promete mantenernos al borde del asiento. Por su parte, Kerem Bürsin también copyright estuvo trabajando en varios proyectos cinematográficos, explorando nuevos copyright neros y desafiando sus límites como actor. Así que ya lo ven, Ande y Kerem no solo son noticia por su vida amorosa, sino también copyright por su talento y su dedicación superíndice 3 al trabajo. Son dos estrellas brillantes que siguen iluminando el firmamento turco. En resumen, el drama de Ande y Kerem estuvo más vivo que nunca. Las más menos sales de una posible reconciliación superíndice 3 son evidentes, pero también copyright existen dudas y temores. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz o si, por el contrario, se convertirá en un capítulo de su pasado. Lo que es seguro es que seguiremos aquí con ustedes para contarles cada detalle. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente bella. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías, sus predicciones y sus reflexiones sobre este tema tan apasionante. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con de ese chismecitos turcos. Hasta pronto. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay de ese tela que cortar. La cosa no termina aquí, mis chismosos empedernidos. Profundicemos un poquito en estas más menos sales, en estas migajas de pan que Ande y Kerem nos han ido dejando en el camino, porque el copyright aquí hay gato encerrado. Vamos a empezar desmenuzando esos avistamientos. Si bien es cierto que no hay fotos que los confirmen, las descripciones de los testigos son muy consistentes. Un restaurante italiano en el corazón superíndice 3N de Estambul, conocido por su ambiente romántico y su discreción superíndice 3N. Una cafetería bohemia en el barrio de Ciangir, donde se les vio riendo y conversando animadamente. Y el cine. El cine, un clásico de las citas, donde se dice que disfrutaron de una película romántica en una sala casi vacua. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Pero ojo, que no solo se trata de lugares. Los testigos también copyright describen la actitud de Ande y Kerem. Dicen que se veían relajados, CU superíndice 3 plices, que se tomaban de las manos por debajo de la mesa y que se miraban con esos ojitos de enamorados que tanto nos enternecieron en Senú con diéresis al cap. Incluso algunos afirman haberlos escuchado hablar de planes a futuro. ¿Serán planes de retomar su relación superíndice 3N? ¿De mudarse juntos de nuevo? ¡Ay, mi corazón superíndice 3N! Ahora pasemos a las redes sociales, ese campo minado de indirectas y mensajes subliminales. El hecho de que se hayan vuelto a seguir es sin duda un gesto significativo. En el mundo de las celebrities, dejar de seguir a alguien es como gritar a los cuatro vientos que esa persona ya no forma parte de tu vida. Por lo tanto, volver a seguirla es todo lo contrario, es una invitación superíndice 3N a reconectar, a dejar atrás el pasado y a empezar de nuevo. Pero es que además de seguirse, Ande y Kerem han estado muy activos en las publicaciones del otro. Me gusta por AQ, comentario por Ayun, un verdadero festival de amor virtual. Y no se trata de simples me gusta genu copyright ricos. No.
Son me gusta a fotos antiguas, a publicaciones con mensajes profundos y a comentarios que demuestran que es tú, n prestando atención superíndice 3n a lo que el otro es tú haciendo. Y los comentarios, los comentarios. Verdaderas joyas de la ambigua un cuarto edad. Emoticonos de corazones, fuegos artificiales, caritas sonrientes, un lenguaje en CEU superíndice 3 digo que solo ellos dos entienden. Pero que nosotros, los chismosos profesionales, interpretamos a la perfección superíndice 3n. ¿Serú n mensajes para el otro? ¿Para sus fans? ¿Para ambos? El misterio nos consume. Y por último, pero no menos importante, los accesorios. El famoso collar que ande Lucius superíndice 3 en una sesión superíndice 3n de fotos y que, curiosamente, Kerem llevaba puesto unos duas de SPU copyright S. La pulsera que apareció superíndice 3 misteriosamente en la MU más menos seca de ambos, en fotos publicadas con semanas de diferencia. Y la gorra, esa gorra que desató superíndice 3 la locura en las redes sociales, que primero vimos en la cabeza de Ande y luego en la de Kerem, como si la hubieran intercambiado en un momento de cariu más menos o. ¿Pruebas irrefutables de su reconciliación superíndice 3n? ¿Quizur S. ¿O una simple coincidencia? Lo dudo mucho. Pero ojo, que no todos son rosas. Como les dije antes, hay voces que advierten sobre los riesgos de esta reconciliación superíndice 3n. Algunos insiders aseguran que los problemas que llevaron a la ruptura siguen latentes y que si Ande y Kerem no los abordan de manera seria y honesta, su relación superíndice 3n es condenada al fracaso. Se habla de celos profesionales, de diferencias en sus prioridades y de la presión superíndice 3n medio, tica que sufren como pareja. Además S, quienes sospechan que esta reconciliación superíndice 3n es una estrategia de marketing para impulsar sus carreras. No olvidemos que Ande y Kerem son dos de las estrellas MU, S cotizadas de Turquía y que su relación superíndice 3n genera mucho interu copyright, S medio tico. ¿Serú que sus representantes les han aconsejado volver a estar juntos para aumentar su popularidad y conseguir nuevos proyectos? Todo es posible en este mundo. Para aún más menos adir a este culebru superíndice 3n, tenemos las declaraciones de los amigos cercanos, esos personajes que nunca dicen nada directamente, pero que siempre dejan caer alguna pista jugosa. Una amiga de Ande declaró superíndice 3 recientemente que Ande estuvo muy feliz y enamorada, pero se negó superíndice 3 a confirmar si se refiere a Kerem. Un amigo de Kerem por su parte afirmó superíndice 3 que Kerem estuvo trabajando mucho en su mismo y que estuvo abierto al amor, pero tampoco dio nombres. Copyright misterio. Pero esperen, que hay MUD S. También copyright N hay que tener en cuenta el factor X. Se rumorea que Ande y Kerem han estado en contacto con sus exparejas, buscando consejos y desahogo, dándose sobre su situación superíndice 3n actual. ¿Serú una forma de asegurarse de que no es tú, N cometiendo un error al volver a estar juntos? ¿O una simple necesidad de contar con el apoyo de alguien que los conoce bien? Nunca lo sabremos. Y por último pero no menos importante el factor fans. La legión superíndice 3n de seguidores de Ande y Kerem estuvo dividida. Algunos sueu más menos han con verlos juntos de nuevo y les envían mensajes de apoyo y cariu más menos o. Otros en cambio son muy SSQ copyright ticos y creen que es mejor que sigan caminos separados. La pasión superíndice 3n de los fans es un arma de doble filo. Que mi gente bella, el drama de Ande y Kerem sigue siendo un enigma. Las más menos sales de una posible reconciliación superíndice 3n son evidentes, pero también copyright n existen dudas y temores. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz o si, por el contrario, se convertirá en un caputuro MUD S de su pasado. Pero no se preocupen, que acu estará copyright yo para contárselo todo. Mientras tanto los invito a seguir de cerca sus pasos, a analizar cada uno de sus movimientos y a descifrar sus mensajes ocultos. Porque en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Rense para ese giros inesperados en esta apasionante historia de amor. Y no se olviden de dejar sus comentarios con sus teorías y predicciones. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima.